Me llamo Sienna Meyers. Tengo 34 años y soy electricista maestra. El día del trabajo, en una parrillada en mi propia terraza, mi hermana tomó la mano de su hija, señaló mi casa del lago, y dijo: «Algún día, cariño, esta casa va a ser tuya». Casi me atraganto con mi limonada. Entonces mi mamá se volteó hacia mí con una sonrisa, del tipo que le das a alguien después de que el contrato ya está firmado. Así que bajé mi vaso y pregunté lo único que importaba: «¿Desde cuándo tú tienes voz sobre mi casa?». Nadie se rió. Nadie tampoco se vio avergonzado. Me miraron de la forma en que miras a la última persona del cuarto en enterarse de la noticia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía esa tarde. El papeleo que pensaban que me iba a enterrar ya estaba sentado en un edificio del condado, a 40 minutos. Y lo que encontré adentro convirtió la cena de Navidad en la comida más cara de sus vidas. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Este canal es donde las mujeres calladas finalmente cuentan las historias que sus familias esperaban que se guardaran para sí mismas. Historias sobre límites, traición y el precio de la paz. Si historias así les hablan, dejen un comentario abajo y suscríbanse. Ahora déjenme contarles cómo mi familia trató de quitarme la casa. Debo retroceder, porque necesitan saber con qué tipo de mujer pensaban que estaban lidiando. No fui a la universidad. A los 19, me inscribí como aprendiz de electricista mientras mis compañeros de clase escogían muebles para el dormitorio. 4 años de espacios de arrastre, de calor sofocante en julio, y de oficiales que apostaban a que tan rápido renunciaría la chica. Los sobreviví a todos. Para los 30, tenía mi licencia maestra y una camioneta con mi nombre en la puerta. Myers Electric, una mujer, una camioneta, una lista de espera de 3 semanas. La electricidad me enseñó la única filosofía que jamás he necesitado. No le importan tus sentimientos. No le importa qué pretendías hacer. Solo le importa si hiciste el trabajo. Mi papá entendía eso. Tom Meyers, mecánico diésel, 40 años de grasa bajo las uñas. Fue él quien me pasó su viejo multímetro cuando mamá dijo que la escuela técnica no era de señoritas. Murió hace 8 años, infarto en el taller. Se fue antes de que la ambulancia diera vuelta en la ruta 9. Llevaba una póliza de seguro de vida toda su vida laboral, $150,000, pagados directamente a mi madre. Nunca pregunté por ese dinero. Era de ella. Recuérdenlo, porque importa después. La otra cosa que deberían saber de mí es pequeña y aburrida. Cada noche, desde mi primer año de aprendiz, escribo un registro de trabajo. Fecha, sitio, horas, materiales, quién dijo qué. Vieja costumbre. Cuando tu trabajo puede quemar una casa, llevas registros. Mi papá dejó atrás una cosa que importó más que el multímetro. Solo que todavía no sabía cuánto me iba a costar. Hace 7 años compré una cabaña moribunda en el lago Ren, a las afueras de Birch Hollow, Wisconsin. Listado por ejecución hipotecaria, $118,000, y cada dólar de los 24,000 del enganche salió de una cuenta de ahorros que había estado alimentando desde los 19 años. El banco prácticamente se disculpó cuando me dio las llaves. El techo se hundía como caballo cansado. Los ratones tenían opiniones sobre la cocina. El cableado era cable original forrado en tela de los años 50, que es una forma educada de decir que el lugar era una fogata esperando un cerillo. No me importó. Estaba junto al agua. Era mía. Y sabía cómo arreglar todo lo que estaba mal. Pasé 7 años de fines de semana dentro de esas paredes. Destripé la instalación eléctrica hasta las vigas y tendí cada circuito nuevo con mis propias manos. Saqué permisos para todo, pasé cada inspección y archivé cada recibo, porque eso es lo que hace una profesional con licencia. Panel nuevo, bomba de pozo nueva, muelle de cedro que construí a 2 tablas a la vez. Hay una luz sobre ese muelle que cableé en el aniversario de la muerte de mi papá. Y cada vez que le doy a ese interruptor, se siente como darle las buenas noches. La gente del pueblo la llama el lugar ahora. No la ejecución hipotecaria, el lugar. 7 años de mi vida entraron a esa casa. A mi familia le tomó una tarde decidir que no era mía. Y cuando finalmente entendí cómo planeaban lograrlo, me di cuenta de que esa tarde solo había sido la actuación. El trabajo real se había hecho meses antes, en silencio, en una oficina con un sello de notario. Para explicar a mi madre, tengo que explicar su frase favorita.
Donna Meyers nunca le ha gritado a nadie en su vida. No lo necesita. Arregla las cosas. Arregla planos de asientos, guisados, festividades y personas. Y para cuando notas que te han arreglado, ya estás en la silla que ella eligió. Y todo su sistema funciona con una sola frase que oí desde que aprendí a caminar. En esta familia, no hay tuyo. Solo hay nuestro. Lo dijo cuando Rachel tomó prestada mi bicicleta y la dejó en la alberca. Lo dijo cuando parientes se quedaron en mi cuarto un mes y yo dormí en el sofá. Suena cálido, ¿verdad? Como una cobija. Hasta que notas que la cobija solo se mueve en una dirección. Lo que era de Rachel se quedaba de Rachel. Lo que era mío circulaba. Para cuando crecí, tenía un rol en la familia como una caja de herramientas tiene un estante. Cuando el panel de mamá echaba humo, lo recableaba gratis. Cuando el calentador de agua de Rachel y Brett murió en enero, manejé la hora y 45 minutos hasta Madison con uno nuevo en mi camioneta. Hace 2 navidades hice los ventiladores de techo de toda su casa. Nadie me ofreció nunca dinero de gasolina. Y honestamente, nunca lo pedí. Ser necesitada se sentía lo bastante cerca de ser amada que dejé de revisar la diferencia. Y aquí está la parte que me tomó años ver. Cada trabajo que hice se volvía a contar en la cena del domingo como prueba de que el sistema funcionaba. No, Siena me ayudó. Siempre, esta familia cuida a los suyos. Mi trabajo entraba. La historia que salía no me tenía a mí. La parrillada del día del trabajo fue mi idea, que es el chiste de todo esto. Había terminado la terraza en agosto, y quería lucirla. Así que la familia vino a mí. Mamá trajo su ensalada de papa. Rachel y Brett manejaron desde Madison con mi sobrina, Ava, que tiene 8 años, y el único miembro de esta familia cuyas motivaciones nunca he cuestionado. Fue una buena tarde, hasta que dejó de serlo. Hamburguesas, elote dulce, Brett contando historias de golf que nadie pidió. Cerca de las 4, salía con un jarra de limonada cuando vi a Rachel llevar a Ava hasta el final de mi muelle. Se agachó a la altura de Ava, barrió el brazo por el agua, las tablas de cedro, la casa, mi casa, como agente inmobiliaria en una casa abierta. Algún día, cariño, esta casa va a ser tuya. Me reí porque pensé que era broma. De hecho le di un trago a la limonada. Así de segura estaba. Entonces vi la cara de mi mamá. Se volteó hacia mí desde la mesa de picnic con una sonrisa que nunca había recibido de ella. Ni en mi ceremonia de licencia, ni en el cierre de la compra. Una sonrisa asentada. Una sonrisa como contrato firmado. Como si ya estuviera hecho y mi parte fuera solo enterarme. La limonada se me fue mal y tosí hasta que se me humedecieron los ojos, y nadie se movió. Y cuando recuperé el aliento, oí mi propia voz salir plana y nivelada. ¿Desde cuándo tú tienes voz sobre mi casa? El patio se quedó callado de esa forma específica en que hasta el lago parece escuchar. Y esto es lo que me asustó, aunque me tomó semanas nombrarlo. Nadie se veía atrapado. Rachel miró a mamá. Mamá miró a Brett. Brett miró su cerveza y sonrió como hombre revisando su reloj. No estaban avergonzados como gente a la que se le escapó un secreto. Estaban incómodos como gente en una fiesta sorpresa donde el homenajeado llegó temprano. La fiesta cojeó otra hora en charla trivial y ensalada de papa. Después empezaron las despedidas, y ahí fue cuando Brett hizo su movimiento. Me encontró en la parrilla raspando las rejillas, y tomó las pinzas como si estuviera ayudando. Brett vende seguros en Madison. Tiene un apretón de manos firme, bronceado de golf, y una voz que siempre está a punto de hacerte un favor. Oye, dijo, bajo, amistoso, no te tomes tan a pecho lo de la casa. Rachel solo se pone sentimental. Pero, ya sabes, una propiedad así, la familia debería tener un plan. Cosas de patrimonio. Estás soltera, sin hijos. Dios no lo quiera, algo te pasa. Todo esto se vuelve un lío. Le dije que mi plan patrimonial era asunto mío. Se rió como si hubiera dicho algo encantador. Después bajó las pinzas, me palmeó el hombro 2 veces, y dijo la frase que repetiría en mi cabeza los siguientes 3 meses. Además, este lugar no es tan tuyo como crees. Y se fue a cargar las hieleras en su camioneta como si acabara de comentar sobre el clima. En la puerta, mi madre tomó mis 2 manos, las apretó, y me dio otra vez la sonrisa asentada, más suave esta vez.
Vamos a hablar como se debe en Navidad, cariño. Todos. Es hora de que arreglemos las cosas. Arreglemos las cosas. Me quedé parada en mi propia terraza viendo sus luces traseras subir por el camino del condado, y lo sentí. Ese olor débil y equivocado que captas cerca de un enchufe antes de que algo se queme visiblemente. 20 años en el oficio te enseñan exactamente una cosa sobre ese olor. Nunca es nada. No soy una persona que deja que un olor a quemado espere hasta la mañana. Así que el martes por la noche llamé a mi madre y le pregunté directo: «Mamá, ¿qué quiso decir Brett? Que la casa no es tan mía como creo». Hizo lo que siempre hace. Le echó agua tibia encima. «Ay, cariño, Brett solo quiere decir que la familia debería planear juntos. Tu padre querría que estuviéramos protegidos». ¿Protegidos de qué?, pregunté. Suspiró el suspiro que me ha estado suspirando desde 1998, el que significa que estaba siendo difícil otra vez, y cambió el tema a si iba a ir para el Día de Acción de Gracias. Llamé a Rachel después. Rachel fue por el otro lado, irritada. ¿Por qué siempre estás tan a la defensiva? Nadie te está quitando nada. Es una conversación familiar. ¿Por qué nunca podemos tener una así, sin más? Anoté las 2 llamadas en mi registro de trabajo esa noche, palabra por palabra, lo mejor que recordaba. Fechas y horas. Vieja costumbre. Quiero ser clara. Oí la alarma. No me dormí sobre ella. Solo todavía no tenía idea de en qué pared estaba el fuego. Mientras tanto, tenía mis propios planes cocinándose. Ese otoño había solicitado refinanciar la casa del lago, sacar $60,000 en capital, comprar una segunda camioneta, y finalmente tomar una aprendiz. Llevaba 3 años construyendo hacia eso. La oficial de préstamos dijo que todo se veía sólido, ingresos estables, la casa tasando bien. El último paso era rutina, dijo. Una búsqueda de título, estándar, dijo. Toma como una semana. Le tomó 3 días a mi teléfono sonar. Y cuando sonó, la voz del otro lado era muy educada y muy cuidadosa, de la forma en que la gente es cuando está a punto de entregarte un cable con corriente. Estaba en una escalera en una casa de rancho afuera de Birch Hollow, pelacables en una mano, cuando llamó la compañía de títulos. La mujer se presentó 2 veces, lo cual debió ser mi primera pista. Señorita Meyers, encontramos una hipoteca registrada contra su propiedad que necesitamos aclarar. Una hipoteca privada. Asegura un pagaré por $85,000. Le dije que eso era imposible. Tenía exactamente una hipoteca, con la cooperativa de crédito, y podía recitar el saldo dormida. Este es un segundo instrumento, dijo. Prestamista privado. Pregunté quién era el prestamista. Papel crujiendo, y después dijo el nombre de mi madre. Donna Meyers. Me quedé parada en esa escalera mirando el cable pelado en mi mano durante lo que se sintió un largo rato. Hubo un error, dije. Nunca firmé nada así. Y ella dijo, con suavidad, la frase que terminó los primeros 34 años de mi vida. Señora, está registrado con el condado. Está notarizado. Lo estoy viendo ahora mismo. Registrado este pasado junio. Junio. 3 meses antes de la parrillada. Antes de algún día esta casa va a ser tuya. Antes de la sonrisa asentada. No se les había escapado en esa barbacoa. Habían estado leyendo un guión que ya estaba archivado con el condado. Bajé de la escalera, terminé la caja de conexión, porque eso es lo que haces. Y después me senté en mi camioneta y le pedí que me mandara la copia por correo. Si alguna vez han tenido a un desconocido leerles de vuelta, por teléfono, la letra de su propia familia, saben exactamente qué tan frío es ese frío. Quédense conmigo, porque lo que hice después, lo hice en silencio. Y el silencio es donde esta historia se afila. Si siguen aquí, háganme un favor y denle a suscribirse. Las calladas siempre terminan sus historias. A la mañana siguiente manejé 40 minutos al juzgado del condado y pagué $2 por una copia de mi propia traición. La oficina del registro de escrituras huele a papel viejo y tóner. La empleada fue amable de la forma en que la gente es amable en funerales. Imprimió todo el instrumento. Hipoteca de bienes raíces. Deudora, Siena R. Meyers. Prestamista, Donna Meyers. Principal, $85,000.
referenciando un pagaré fechado 7 años atrás, el mismo año que compré la casa, como si mi madre me hubiera prestado el dinero para ella, como si no hubiera sacado ese enganche de mis propios ahorros, un depósito a la vez. Y ahí, al fondo, estaba mi firma, o algo usando su ropa. Quien la dibujó me había estudiado, se lo doy. Pero he firmado miles de facturas desde los 19 años, y Mie me lleva el mismo gancho largo en la última pata durante 15 años. Una pequeña bandera que empecé a agregar como aprendiz para que nadie pudiera anotar a lápiz partidas extra encima de mi nombre. Esta M no tenía gancho. La firma era suave, cuidadosa, y muerta. De la forma en que se ve la letra cuando la dibujan en vez de escribirla. Debajo había un bloque de notario, sellado y firmado. Dale Utechkins. Conocía ese nombre. Dale juega golf con Brett cada sábado, del deshielo a la primera nieve. Me quedé parada en el mostrador y me obligué a leer otra vez la fecha de registro. 12 de junio. Mientras yo recableaba un establo lechero esa semana, alguien había entrado a este edificio con un pagaré falso, una hipoteca falsa, y un sello amistoso, y en silencio había clavado una mentira de $85,000 a mi casa. La empleada preguntó si necesitaba algo más. Dije que sí, en realidad. Copias certificadas, 2 juegos. No preguntó por qué, y no le dije que un juego era para una abogada que todavía no había contratado. La oficial de préstamos llamó esa tarde con voz de mujer leyendo un guión aprobado por su gerente. El refinanciamiento estaba pausado. Nube sobre el título, dijo. Nada podía moverse hasta que la segunda hipoteca se resolviera, liberara o adjudicara. Adjudicada. Ahí hay una palabra que nunca quieres pegada a tu propia dirección. 3 años de planeación se congelaron en una sola llamada telefónica. La segunda camioneta que ya había manejado en prueba. El anuncio para aprendiz que había escrito y reescrito en mi sofá como si fuera una carta de amor. Una chica de 19 años en algún lugar no iba a recibir la llamada que me moría por hacer, y nunca sabría por qué. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del juzgado con las copias certificadas en el asiento del pasajero. Y quiero ser honesta sobre lo que pasó después, porque es toda la razón por la que cuento esta historia. No pasó nada. Sin lágrimas en el estacionamiento. Sin llamada gritando a mi madre. Sin mensaje con la palabra traición adentro. Metí la mano al asiento trasero, saqué mi registro de trabajo, y abrí una página nueva. Fecha, hora, evento. Descubrí hipoteca registrada, libro y número de página del condado. Partes, Donna Meyers, prestamista de registro. Dale Utechkins, notario, sospechoso redactor. Brett Kowalski. Debajo de eso, escribí la primera regla que te enseñan en resolución de problemas, la regla que ha pagado mis cuentas durante 15 años. Nunca asumas que la falla está donde está el humo. El humo era un pagaré de $85,000 con el nombre de mi madre. Pero la corriente tiene que venir de algún lado, río arriba. Algo se había cortocircuitado lo suficientemente fuerte para necesitar una mentira de este tamaño para cubrirlo. Mi trabajo era caminar el circuito hacia atrás hasta encontrar la marca de quemadura. Así que exactamente eso hice. Empecé con mi hermana, y fui suave a propósito. No agarras un cable para averiguar si tiene corriente, lo pruebas. Llamé a Rachel un domingo mientras doblaba ropa, mantuve mi voz ligera, y lo dejé caer de lado. Oye, pregunta rara. Mamá ha estado diciendo que le debo dinero por la casa. ¿De dónde viene eso? Y Rachel no titubeó ni un segundo. Sin pausa, sin culpa, nada. Bueno, si le debes. Del dinero del seguro de papá. Mamá te prestó 85,000 para la casa del lago. Todos lo saben. Suspiro. Apreté el mostrador. Todos lo saben. Lo dijo de la forma en que dirías que el cielo es azul, como si fuera clima familiar, un hecho junto al que había vivido durante años. Le pregunté cuándo exactamente se suponía que había pasado este préstamo, y se molestó conmigo otra vez. Justo cuando la compraste. Brett se ha encargado de todo el papeleo de mamá desde que murió papá. ¿Sabes eso? Honestamente, le duele que nunca ni siquiera ofrecieras pagarle de vuelta, y ella nunca lo mencionó. Así es como mamá ama a la gente. Oí la voz de mi hermana temblar con sentimiento real, dolor real en nombre de mamá, hacia mí, la hija ingrata de la historia. Ahí fue cuando se abrió el piso de todo esto.
Rachel no me estaba mintiendo. Rachel estaba recitando. En algún momento de los últimos 7 años, mientras yo tendía cable y pagaba mis propias cuentas, alguien había reescrito nuestra historia familiar en un cuarto donde yo no estaba parada, y mi propia hermana se había memorizado la nueva edición sin nunca preguntarse quién era el autor. Así que la pregunta dejó de ser, ¿qué cree la familia? La pregunta se volvió, ¿quién lo escribió primero, y por qué necesitaba que fueran 85,000? Para la historia familiar que no ha sido editada, vas con mi tía Lynn. Es la hermana menor de mi papá, 66 años, afilada como navaja de oficio, y nunca en su vida ha fingido que un guisado arregla algo. Manejé hasta su casa con donas de sidra y pregunté sobre el dinero del seguro, y habló, porque Lynn siempre habla directo. 150,000, confirmó, pagados a dona dentro de un par de meses del funeral. Y Brett se lanzó sobre eso como gaviota sobre sándwich de barco, dijo. Algo de una anualidad que vende. Dijo que lo haría crecer para que Donna nunca tuviera que preocuparse. Tu madre firma lo que sea que él le ponga enfrente. Siempre deja que los hombres hagan el papeleo, cariño. Su padre se lo entrenó temprano. Pregunté con cuidado si Brett alguna vez había tenido problemas de dinero propios. Lynn resopló en su café. Ese lavado de autos. Perdón, la franquicia de lavado de autos allá en Madison, hace 4 o 5 años. Puso dinero con algún amigo de la universidad, se paseó una acción de gracias llamándose a sí mismo inversionista. Después quebró y a nadie se le permitió mencionarlo. Rachel me contó una vez que habían pasado un tramo difícil, y después se cayó como si hubiera dejado el horno encendido. Manejé a casa junto al lago con las manos quietas en el volante y la aritmética haciéndose sola. Un fondo de dinero de seguro que Brett controlaba, una inversión fallida de la que nadie podía hablar, y un pagaré falso de $85,000 envejecido 7 años como una botella de vino esperando en un archivo del condado. El número en ese pagaré no era al azar. Los números nunca lo son. Ahora necesitaba a alguien que pudiera convertir lo que sospechaba en algo que un juez leería. La oficina de Marisol Vega está sobre una panadería en Eau Claire, y es el tipo de abogada que lee primero y habla después. Litigio de bienes raíces, 20 años. Deslicé las copias certificadas sobre su escritorio, y las repasó con un lápiz mecánico, marcando páginas, sin decir una palabra durante 10 minutos. Después levantó la vista. Primero, respira. Un instrumento falsificado no transfiere nada. En Wisconsin, básicamente en todos los estados, una escritura o hipoteca falsificada es nula desde el momento en que se firma. No importa que esté registrada. No importa que esté notarizada. Nula significa que legalmente nunca pasó. Pregunté por qué mi refinanciamiento estaba congelado sobre algo que nunca pasó. Y me dio una sonrisa delgada. Porque nulo no significa invisible. Ese instrumento se sienta en el registro público como un mapache muerto dentro de una pared. Todos pueden olerlo. Nadie puede fingir que no está ahí. Y se queda ahí hasta que un juez lo saca. Eso es la demanda. Se llama acción de título tranquilo. Le pedimos al tribunal que declare la hipoteca y el pagaré nulos y borre la nube de tu registro. Y dado lo que esto parece, agregamos un reclamo llamado difamación de título. Publicaron un documento falso contra tu propiedad, y eso te ha costado dinero real. Después expuso lo que se necesitaba para ganar. Prueba de que la firma es falsa. Prueba de que los 85,000 nunca existieron. Registros bancarios, 7 años de ellos. ¿Y el notario? El notario es el punto débil. Un notario se supone que te verifica en persona. Si selló eso sin que estuvieras parada frente a él, tiene una licencia que perder. Y los hombres protegen sus licencias. Cotizó el retén, 7,500, más o menos el precio de la camioneta que ya no iba a comprar, e hizo una última pregunta. ¿Tu madre sabe que es falso? Dije que no lo sabía. Vega clic su lápiz 2 veces. Con las madres, la pregunta generalmente no es que saben. Es que han decidido no saber. Después preguntó cuánta documentación tenía. Y por primera vez en toda esa semana podrida, sonreí. Esa noche despejé mi mesa de cocina, serví café que no tenía sentido tomar a las 9 de la noche, y traje la carpeta gris. 3 anillos, portada de lona suavizada en las esquinas,
viajando en mi camioneta desde el día en que cerré la compra de esta casa. Mis 7 años completos, perforados, los registros de trabajo, cada día laboral, fecha y sitio, y horas, en mi letra de M con gancho. Cada permiso de esta casa con los sellos de fecha propios del condado, cada tarjeta de inspección firmada, recibos de cables, paneles, la bomba de pozo, el cedro para el muelle, carpeta por carpeta, año por año. Y los registros bancarios que había impreso esa tarde, la cuenta de ahorros que alimentaba desde los 19, el cheque de caja de $24,000 para el enganche, sacado de ahí, y 7 años de estados de cuenta en cada cuenta que poseo, mostrando una cosa con claridad hermosa y aburrida. Nunca llegaron $85,000. Ni de golpe, ni en partes, nunca. Puedes falsificar una firma. No puedes falsificar la ausencia de dinero. Brett había construido toda su historia sobre una página fabricada. Yo tenía 7 años de martes. Me senté ahí con la mano plana sobre la carpeta, y tomé la decisión que dio forma a todo lo que vino después, la que Vega me había llevado hasta el borde esa tarde. Sin confrontación, sin disparos de advertencia. No iba a llamar a mi madre llorando, no iba a irrumpir en la cocina de Rachel, no le iba a dar a Brett ni un espasmo del pánico que le enseña a un hombre acorralado a triturar papel. Me quedaría siendo la hija que tenían en archivo, útil, callada, un poco fría desde la parrillada, nada más. Vendría Acción de Gracias, y yo traería los ejotes. Vendría Navidad, y entrarían a ella creyendo que la mesa estaba puesta para mí. Dejen que lo crean. El amor no es una factura, pero el robo siempre deja una. Una pieza todavía faltaba, sin embargo, y sabía exactamente qué sello tenía encima. Dale Utechkins maneja un pequeño local de seguros e impuestos a 2 pueblos de distancia, y los sábados juega golf con Brett. Su sello estaba bajo mi firma falsa, jurándole al condado que Sienna Meyers había aparecido personalmente ante él. Así que Vega le escribió una carta, educada, en papel membretado, pidiéndole que confirmara las circunstancias de la notarización, qué identificación revisó. Y mientras se sentaba sobre eso, construimos la trampa en la que iba a caminar, aunque trampa es la palabra equivocada para algo hecho enteramente de hechos verdaderos. El pagaré alegaba una fecha de firma. El reconocimiento notarial alegaba que yo había aparecido. Así que fui a la carpeta y saqué esa semana. Mi propio registro de trabajo me ponía en el recableado del establo lechero, 2 horas de distancia. Y mejor, estaba subcontratada bajo un contratista general que mantiene hojas de tiempo diarias firmadas, días de 12 horas toda la semana. Mi firma, gancho en la M y todo, en cada hoja, contrafirmada por su capataz. El día que Dale juró que estuve parada frente a él, yo estaba a 2 horas de distancia con los brazos dentro de un tubo conduit, y el rastro de papel era lo bastante grueso para pararse encima. La primera respuesta de Dale fue niebla con forma de abogado. Notariza muchos documentos, no recuerda detalles específicos. Vega respondió con un párrafo que mencionaba las regulaciones estatales de notarios, las palabras revocación y referido y una fecha límite. Llamó a su oficina antes de que terminara la semana. Había firmado como favor, admitió. Brett había llevado una pila de papeleo familiar, dijo que todos ya habían firmado, y Dale lo selló con la palabra de su amigo de golf, sin que yo estuviera en el cuarto, sin que estuviera en el edificio, sin haberme conocido nunca en su vida. Lo puso en una declaración jurada para mantener su licencia respirando papel, revisado. Rastro de dinero, revisado. Ahora quería la única cosa que faltaba en mi carpeta, su voz, diciéndolo en voz alta. Antes de poder arreglar eso, mi madre me convocó a cenar. Segundo domingo de noviembre, su casa en el pueblo, 20 minutos desde el lago. Asado, el mantel bueno, velas. Mi madre pone una mesa hermosa cuando está a punto de arreglarte. Esperó hasta que tuviera comida enfrente, después me palmeó la mano y empezó. Navidad, cariño. Todos vamos a ir al lago, y nos vamos a sentar como familia y resolver el asunto de la casa de una vez por todas. Le pregunté, nivelada, ¿qué asunto era ese? Y mi madre, tengo que reconocérselo, nunca parpadeó. El préstamo, cariño. Nadie te ha culpado. El dinero se te puso difícil, entiendo. Nunca te hemos pedido un pago. Pero el dinero de tu padre está en esa casa. Así que la casa es de la familia. Puedes saldar la deuda si prefieres.
O simplemente ponemos a la familia en la escritura, como siempre debió ser, y todo queda perdonado. Brett tendrá los papeles listos. Es lo que tu padre querría. Ahí estaba. Todo el mecanismo bajo la luz de las velas, la deuda falsa como la palanca, la escritura como la puerta, y mi padre muerto como la manija que habían envuelto alrededor. Aprieta o firma. Miré sus manos sobre las mías y oí la frase debajo, la que me criaron. En esta familia, no hay tuyo. Solo hay nuestro. Dije que hablaríamos en Navidad, y su cara floreció, y me cortó una segunda rebanada de asado como mujer sellando un acuerdo. Manejando de vuelta al lago, vi encogerse la luz de su cocina en el espejo, y finalmente entendí que acababa de ofrecerse a comprar toda mi vida, y su voz nunca dejó el registro que usa para recetas. El último tramo de cable se caminó solo hacia mis manos, de la forma en que a veces pasa cuando un trabajo decide que está listo para terminarse. A fines de noviembre, el ventilador del baño de mi madre murió, y me llamó para arreglarlo. Claro que sí. La hija que va a demandar por su casa en diciembre sigue siendo la hija con las herramientas en noviembre. Y fui, porque la parte de mí que contesta ese teléfono puede que muera al último de todo lo que poseo. El ventilador tomó 20 minutos. Al salir, por el cuarto de la tele, me detuve a revisar el panel eléctrico que le había recableado años atrás. Y ahí, en el estante junto a él, estaba la caja de archivos del hogar, tapa afuera, donde ha vivido el papeleo de Brett desde que murió papá. No abrí cajones ni forcé cerraduras. Fotografié lo que estaba a plena vista encima, porque 3 líneas ya habían enganchado mi ojo. Un estado de cuenta de anualidad, agente Brett Kowalski. Debajo, cartas confirmando entregas parciales, años de ellas, cada una con una línea de penalidad, cada una autorizada por la firma pulcra, paciente y nivelada de Donna Meyers. He visto a mi madre firmar cheques en la mesa de cocina toda mi vida. Su mano tiembla un poco más cada año, y sus dedos se inclinan a la izquierda como bote haciendo agua. Estas estaban firmes. Cada una, cada año, idéntica. En casa, puse las fotos junto a mi propio pagaré falso, y la letra contó una historia 2 veces. Después hice las cuentas contra lo que Lynn recordaba, y las entregas sumaban justo alrededor de $85,000, drenadas exactamente en las temporadas en que el lavado de autos de Brett se hundía. No solo había falsificado mi nombre una vez. Había estado falsificando el de ella durante años, desangrando el dinero del seguro de mi padre por atrás de esa anualidad. Y cuando el hueco se volvió demasiado grande para esconderlo de una viuda que algún día podría preguntar, había cosido una piel falsa sobre él con mi casa. La única historia le daba al dinero faltante un lugar respetable a donde haber ido, lo cual dejaba una pregunta que genuinamente todavía no podía responder. ¿Era mi madre su víctima, o solo su socia silenciosa en no preguntar? Wisconsin es un estado de consentimiento de una sola parte. Ese es el pequeño hecho seco sobre el que gira toda la siguiente parte, y Vega lo confirmó antes de que me moviera. Si soy parte de la conversación, puedo grabarla legalmente, sin permiso necesario de la otra parte. Así que la primera semana de diciembre llamé a Brett y le pedí vernos a tomar café en Madison. Solos. Quiero llegar a un buen lugar antes de Navidad, le dije, y dejé que mi voz se hundiera exactamente lo suficiente. Eligió la cafetería cerca de su oficina, donde los de su firma podían verlo a través del vidrio siendo magnánimo. Ordenó algo de caramelo con remolino en la tapa y pasó 5 minutos hablando de su viaje de golf. Después se inclinó, cálido como calentador de espacio, e hizo lo que hacen los hombres como Brett cuando creen que han ganado. Me lo explicó. Mira, sí, nadie quiere una guerra. El pagaré es lo bastante real donde importa, ¿ok? Pregunté, callada, ¿qué significaba eso, ya que nunca lo había firmado? Y sonrió, de verdad sonrió, y dijo, tu firma lo suficientemente parecida es suficiente para la familia. Vamos, nadie va a volver a mirar ese papel después de Navidad. Solo hace que el dinero tenga sentido en papel, para la paz mental de tu mamá. Firmas la casa al arreglo familiar en Navidad. El pagaré se evapora. Todos ganan. No pierdes ni $1. Es limpieza. Eso es todo. Limpieza. El seguro de mi padre. Su lavado de autos fallido. Mi nombre falsificado. Limpieza. Le hice una pregunta más, porque la grabadora en el bolsillo de mi pecho tenía espacio para ella. ¿Y si no firmo? Revolvió su remolino de caramelo y se encogió de hombros.
Entonces la familia llama al préstamo. Suspiro. No lo hagas, feo. Perderías la casa por orgullo. Le agradecí el café. Manejé a casa con su voz sentada a salvo en mi teléfono. La gente pregunta por qué no le grité ahí mismo, frente al vidrio. Porque gritar es gratis, y quería que esto les costara. 2 días después, Vega extendió todo el caso sobre su mesa de conferencias como un diagrama de cableado terminado. Y por primera vez lo vi como lo vería un juez. Anexo 1, la hipoteca y el pagaré registrados con la firma muerta y sin gancho. Anexo 2, la declaración jurada de Dale Utechkins, jurada y notarizada por alguien más para variar, admitiendo que selló el reconocimiento sin que yo estuviera presente, a petición de Brett. Anexo 3, las hojas de tiempo del contratista general, poniéndome a 2 horas de distancia en la fecha de firma alegada, 12 horas al día, toda la semana. Anexo 4, 7 años de estados de cuenta bancarios en los que $85,000 llamativamente no aparecen junto al cheque de caja que en realidad compró esta casa. Anexo 5, 20 segundos de la propia voz de Brett sobre un café con caramelo. Lo suficientemente parecida es suficiente para la familia. Vega tenía la demanda redactada. Título tranquilo, difamación de título, todo. Y junto a ella, en su propia carpeta, un memo que llamaba el referido penal. Falsificación de un instrumento registrado. Un delito grave si al fiscal de distrito le apetecía hacerlo uno. No vamos a dispararlo, dijo. Solo nos aseguramos de que sepan que está cargado. Después me llevó por la coreografía. Presentar ahora y hacer notificar los papeles después de las fiestas, para que la familia se sentara en Navidad con la demanda ya viva en el sistema, se comportaran o no. Puedes terminar esto de 2 formas, dijo. Un juzgado o una mesa. La mayoría de las familias eligen la mesa, hasta que descubren que el juzgado ya está reservado. Asentía, sintiéndome casi firme, cuando se quitó los lentes e hizo la única pregunta de todo el expediente sin anexo adjunto. Siena, el encabezado va a decir, versus el nombre de tu madre, bajo la palabra, demandada. ¿Puedes cargar con eso? Miré la carpeta un largo momento y no le respondí todavía. Llevé esa pregunta a la única persona que había conocido a mi madre antes de que fuera mi madre. La tía Lynn sirvió café, escuchó que sacara media frase, y después me contó una historia que nunca había oído en 34 años. 1986, dijo. Tu mamá tenía 24. Su padre la llamó a la cocina de esa granja en el Camino Perche, puso un papel en la mesa, y le dijo que firmara. La granja iba a ser de su hermanito. Toda. Las hijas cedían su parte. Así hacía las cosas su gente. Las hijas no retienen tierra. Pregunté qué hizo mamá. Firmó, cariño. ¿Qué más? Después fue y se paró en el patio como 1 hora. Y cuando entró, era la dona con la que creciste. Empezó a hablar de familia de la forma en que la gente ahogada habla del agua. Se casó con tu papá 2 años después, y la casa quedó a su nombre, y nunca la oí quejarse. Lynn giró su taza medio círculo lento. Tu madre no nació creyendo en nuestro Siena. La construyeron dentro de eso. Ahora es la que sostiene el bloc de facturas, y no creo que ya pueda distinguir si está cobrando o pagando. Me senté en mi camioneta afuera de la casa de Lynn un largo rato. Y les voy a decir la verdad de lo que pasó en esa cabina. La necesidad que había estado estrangulando todo el otoño se soltó e hizo su caso. Dijo, $85,000 es solo dinero. Has reconstruido desastres más grandes que ella. Págalo. Absórbelo. Conserva a tu madre. Me senté con eso hasta que se me enfriaron las manos. Entonces mi teléfono se iluminó. No una tarjeta de Navidad. Había llegado una carta a la casa, y la dirección de remitente era un despacho legal. La carta estaba en papel crema, de una firma de Madison de la que nunca había oído, y estaba dirigida a mí como si fuera una desconocida, lo cual, hay que reconocerlo, fue lo más honesto que mi familia había puesto por escrito en todo el año. Pagaré por la cantidad de $85,000, exigencia de pago completo, más intereses crudos, para el 31 de diciembre. Falla en curar, decía, no dejaría a su cliente más opción que perseguir todos los remedios, incluyendo ejecución hipotecaria bajo la hipoteca registrada. Su cliente, Donna Meyers.
Mi madre había contratado a una abogada para ejecutar hipoteca contra su propia hija antes de Año Nuevo. Y mientras esa carta estaba en el correo, la otra mitad de la operación ya estaba funcionando, porque esa misma semana mi teléfono empezó a calentarse con parientes. Una prima solo pasando a saludar, que trabajaba hacía que tan difícil era todo esto para mi pobre madre. Después mi tía abuela llamando desde Arizona, dolida. Siena, cariño, lo que sea que haya pasado, solo págale a tu madre. Es solo dinero. Es tu madre. En algún punto entre el asado y la carta de exigencia, Donna había desplegado la edición familiar de los eventos, la que decía que yo había tomado el dinero del seguro de mi padre muerto y me había vuelto demasiado orgullosa para devolverlo. Mi nombre estaba siendo recableado en silencio en una docena de cocinas de 3 estados. Y no había versión de la verdad que pudiera contar que no sonara como una hija ingrata haciendo acusaciones feas a una viuda de luto. Así que no conté ninguna. Metí la carta en la sección del frente de la carpeta, donde la asistente legal de Vega la escanearía por la mañana, porque una carta de exigencia construida sobre un pagaré falso no es presión. Es evidencia con matasellos. Querían tenerme acorralada antes de Navidad. Olvidaron con quién estaban lidiando. Los rincones son donde va el panel principal. Rachel me llamó a las 11:40 de un martes por la noche, lo cual no es hora de Rachel. Y su voz salió pequeña, de una forma que no había oído desde que éramos niñas compartiendo una pared. Brett dice que tú lo firmaste. El pagaré. Si lo firmaste, ¿verdad? Y ahí estaba, por fin. Un signo de interrogación. El primero que mi hermana había gastado en esto en 7 años. Me quedé en la ventana de la cocina mirando el lago congelado y sentí el viejo impulso de vaciarlo todo. La M sin gancho, las hojas de tiempo, la declaración de Dale, la confesión del latte de caramelo sentada en mi teléfono como engrapadora cargada. La voz de Vega en mi cabeza dijo: todavía no. No a través de ella. Duerme junto a él. Así que le di a mi hermana una frase para llevarse a la cama en su lugar. Pídele que te muestre la pluma que usé. Silencio lo bastante largo para oír el zumbido de su refrigerador en Madison. Cuando Rachel volvió a hablar, ya no defendía a nadie. Estaba en algún lugar más allá de eso, en aguas abiertas. Lo que sea que creas que tienes que hacer, dijo. No hagas nada loco en Navidad. Por favor, Ava va a estar ahí. Le dije lo más verdadero que dije en todo diciembre. Rachel, no soy a quien deberías decirle eso. Después de que colgó, me quedé viendo empezar a nevar sobre el lago, y entendí que el trabajo en esa cena había cambiado de forma. La escritura sobreviviría la Navidad bien. Vega se había encargado de eso. Pero iba a haber una niña de 8 años en mi sala mientras los adultos desmontaban a la familia. Una chica a la que le habían prometido mi casa de la forma en que le prometes la luna a un niño, sin querer decir nada, costando todo. Lo que fuera que hiciera en esa mesa, lo haría de una forma que Ava nunca tuviera que presenciar. 18 de diciembre, 4 de la tarde, el salón de conferencias de Vega con el olor de la panadería subiendo por el piso. La demanda estaba cuadrada sobre la mesa, y el encabezado corría exactamente como me había advertido. Siena R. Meyers, demandante. Versus Donna Meyers, Brett Kowalski, y Dale Utechkins, demandados. El nombre de mi madre bajo esa palabra. La leí de arriba a abajo 2 veces. Cada cargo. El título tranquilo, la difamación de título, la declaración de que el pagaré y la hipoteca eran nulos, falsos, nadas legales. Todo era verdad, y todo era mío. Y firmarlo significaba convertirme en una mujer que nadie de mi familia había sido jamás, la hija que lleva a su madre a la corte. Quiero ser honesta, mi mano no tembló, y eso me sorprendió. El amor no es una factura, pero el robo siempre deja una, y alguien tiene que estar dispuesto a leerla en voz alta. Firmé la verificación. La asistente legal de Vega la presentó electrónicamente antes de que me pusiera el abrigo. En algún servidor de juzgado, Meyers contra Meyers empezó a existir. Con hora marcada, real, ya no algo que pudiera retirar siendo dulce en una cena. Esa misma tarde salió un segundo sobre. Mi queja a la oficina del comisionado estatal de seguros sobre el agente Brett Kowalski, con los estados de cuenta de anualidad y la fila de firmas paradas firmes adjuntas. Vega guardó la notificación como buena directora de escenario. El alguacil no le entregaría papeles a nadie hasta el día después de Navidad. La cena es su última oportunidad de elegir la versión fácil, dijo. Eso es un regalo,
lo vean o no. Manejé a casa junto al lago en la oscuridad azul. La vida vieja, la hija útil, las reparaciones gratis, la silla en la que me mantenían, terminó en algún lugar de ese camino, en silencio, sin marcas de derrape. Ahora todo lo que quedaba era poner la mesa. Ofrecí organizar la Nochebuena yo misma, y la oferta cayó como dinero gratis. Claro que dijeron que sí. Para ellos significaba que la terca se había ablandado. Mejor aún, significaba que la firma podía pasar en la casa misma, lo cual Brett probablemente encontró poético. Mamá lo llamó encantador y dijo que traería el jamón, y me dijo con calidez, creo que hasta sinceramente, que papá estaría tan feliz de que estuviéramos haciendo esto. Pasé el 23 cocinando como si fuera Navidad de verdad, porque para una persona en esa casa, lo sería. Ava venía. Así que el mantel bueno, mezcla de chocolate caliente, un kit de pan de jengibre para la mesa de centro, luces blancas en el porche, cada circuito mío. Colgué una corona en la puerta principal y me sorprendí dando un paso atrás para revisar que estuviera centrada, de la forma en que lo haces cuando tu madre viene. Y noté, con algo entre risa y moretón, que después de todo, algún interruptor terco en mí todavía quería que Donna Meyers entrara y dijera que la corona se veía bonita. Saberlo mejor todo el otoño no lo había disparado. Quizás nada lo haría. En el cajón de la cocina, bajo los agarraderas, esperaba la otra Navidad, la carpeta gris con pestañas y ordenada, y 2 sobres cafés con el membrete de Vega adentro. Mi teléfono estaba cargado al 100%, la grabación lista, probada 2 veces. Vega misma estaba de guardia hasta las 10, algo que no hace por todos. Su número de celular escrito en una tarjeta en mi bolsillo trasero, como extintor de incendios. Hice un último recorrido, de la forma en que lo hago antes de una inspección. Mesa, cajón, teléfono, sobres, salidas. Después encendí las luces del porche. Llegaron a las 6, sonriendo, todos sonriendo, hasta yo. Por 2 horas, fue casi una familia. El jamón estaba bueno. Ava construyó su casita de jengibre en la mesa de centro y le puso demasiado dulce a cada techo. Brett sirvió vino y contó una historia sobre un búnker de arena. Mamá dijo que mis papas estaban casi tan buenas como las suyas, que en moneda de Donna es una medalla. Los vi ser cálidos y fáciles en mi sala, y pensé, esto es lo que no me costaría nada conservar. Nada, excepto la casa, la verdad, y el resto de mi columna vertebral. Entonces, a las 8, con chocolate en la estufa para Ava, vi a mi madre atrapar la mirada de Brett y asentir, el arreglo más pequeño de la noche. Brett se limpió la boca, fue a su abrigo, y volvió con una carpeta de piel, del tipo con cierre, y la puso junto a la salsera como quinto plato. Bueno, dijo, sí, antes de que se haga tarde, acuerdo de propiedad familiar, limpio y sencillo. Donna y Rachel entran a la escritura contigo. El pagaré se rompe la misma noche, y este hermoso lugar queda oficialmente como siempre fue en realidad. Nuestro. Abrió el cierre de la carpeta. Los papeles adentro estaban impresos con láser, con pestañas donde se suponía que firmaría, y sobre la mesa puso una pluma negra gorda y la giró deliberadamente, para que la punta apuntara hacia mí. Mi madre cruzó las manos y sonrió, la sonrisa asentada, la sonrisa del día del trabajo, la del muelle. Rachel miró su plato. En la sala, Ava tarareaba a su pan de jengibre. Miré la pluma apuntándome desde mi propio mantel, y me puse de pie, y oí mi voz salir de la forma en que sale en un sitio de trabajo cuando algo está a punto de apagarse. Antes de que alguien firme algo, yo tengo 2 sobres propios. Primero lo primero. Caminé a la sala, me agaché junto a la casita de jengibre, y le dije a Ava que la tele de arriba tenía las buenas películas de Navidad, y que podía llevarse todo el tazón de dulces. Rachel entendió antes de que terminara la frase. Las madres oyen cuando cambia la presión de un cuarto. Y ella misma llevó a Ava arriba, la arropó con la película alta, y bajó con los brazos cruzados sobre su suéter, como mujer entrando al clima. Eso siempre se lo voy a reconocer a mi hermana. Bajó. Después abrí el cajón de la cocina y puse los verdaderos servicios de la noche junto a la carpeta de piel de Brett. La carpeta gris. 2 sobres cafés. La sonrisa de Brett desarrolló una viga de soporte. Abrí la carpeta en la primera pestaña y la volteé hacia ellos. Esta es una copia certificada de una hipoteca registrada contra esta casa en junio. $85,000. Prestamista, Donna Meyers. Este es el pagaré detrás,
Fechado 7 años atrás. Y volteé la página. Es la firma en él. Es una firma bonita. No es mía. Brett empezó. Ahora espera. Si vas a agitar papeles. Y puse la siguiente pestaña sin alzar la voz en absoluto. Hojas de tiempo firmadas, registros diarios de un contratista general, una semana de días de 12 horas, a 2 horas de la oficina del notario. El día que supuestamente estuve parada frente a un notario y firmé, estaba cableando un establo lechero en otro condado. Turnos de 12 horas, firmadas de entrada y salida toda la semana, contrafirmadas por el capataz. Las manos de mi madre se quedaron cruzadas, pero sus pulgares habían dejado de estar quietos. Brett trató de agarrar la carpeta. La deslicé 15 centímetros fuera de su alcance, de la forma en que mueves un trago de un hombre que ya tomó suficiente, y dije, no he terminado. Pasé a la siguiente pestaña. Dale Utechkins firmó una declaración jurada hace 3 semanas. Nunca me conoció, Brett, ni una vez en su vida. Dice que le llevaste una pila de papeleo familiar y le dijiste que todos ya habían firmado, y lo selló como favor. Lo puso por escrito para conservar su licencia. El bronceado de Brett empezó a trabajar solo. La piel debajo se había vuelto tablaroca. Y después está el dinero. Puse la pestaña bancaria. 7 años de estados de cuenta. Cada cuenta que tengo. Los 85,000 nunca llegaron. Ni de golpe, ni en partes, nada. Puedes falsificar una firma. No puedes falsificar dinero que nunca se movió. Y entonces saqué mi teléfono, lo puse plano en medio del mantel como base para plato caliente, y le di play. 20 segundos. Su propia voz, alegre, suave como caramelo, llenando mi comedor. Tu firma, lo suficientemente parecida es suficiente para la familia. Solo hace que el dinero tenga sentido en papel. Firmas la casa al arreglo familiar en Navidad. El pagaré se evapora. Todos ganan. Brett saltó de su silla tan rápido que se cayó hacia atrás, y el estrépito rodó por la casa como un breaker azotándose. ¿Me grabaste?, gritó, dedo extendido, vino salpicando. Eso es ilegal. Eso es, no puedes. Consentimiento de una parte, dije. Wisconsin. Yo era la parte. Revísalo con tu abogado. Vas a tener uno para el jueves. Pero aquí está lo que noté. Lo que voy a recordar el último día de mi vida. Mi madre no estaba mirando el teléfono. Estaba mirando lo último que había puesto, fotografías de formularios de entrega de anualidad, de la caja de archivos junto a su propio panel eléctrico. Años de retiros, cada uno autorizado por una firma de Donna Meyers que estaba erguida y firme e idéntica, mientras su mano real se inclinaba a la izquierda y temblaba peor cada año de su viudez. Miró $85,000 del dinero de su esposo muerto, drenados a través de firmas que nunca firmó, y por primera vez en mi vida vi la cara de mi madre envejecer. Después la cerró como tienda al final del día, levantó la vista hacia mí, y dijo, fría y nivelada, en esta familia, no hay, tuyo. Asentí, porque llevaba toda mi vida esperando oírlo claramente por fin. No, mamá. En esta familia, no había, yo. Tomé el primer sobrecafé y lo puse frente a Brett, encima de su carpeta de piel, que había dejado de existir en lo que a la mesa respectaba. Sobre A. Mi abogada lo redactó. Es una confesión y arreglo por escrito. Admites que fabricaste el pagaré y la hipoteca en una forma que podamos registrar, para que el archivo del condado se limpie de tus huellas. Te autoreportas al comisionado estatal de seguros dentro de 30 días, y le pagas a mi madre de vuelta los 85,000 que sacaste de la anualidad de papá, con un calendario, cada $. A cambio, retiro mi reclamo de daños y no gasto ni una caloría más ayudando al fiscal de distrito a encontrarte interesante. Después el segundo sobre, en medio de la mesa, para todos. Sobre B es copia de cortesía. Título tranquilo, difamación de título, falsificación, presentado hace 6 días. Ya está vivo. Un alguacil notifica pasado mañana. No importa lo que pase con el jamón, la demanda existe de cualquier forma. Esta noche solo decide cómo termina. Brett recorrió todo su catálogo entonces, y me quedé quieta para todo. La bravata. Ningún tribunal va a tomar tu palabra. La negociación. Ok, mira, el pagaré desaparece. Lo rompemos ahora mismo.
Página en blanco. Y finalmente, más callado, con la corbata torcida, algo cerca de honesto. Mira, la franquicia ya estaba hundida. Iba a devolverlo todo. Era dinero de familia. No fue robar. Desde el umbral de la cocina, donde había estado parada con los brazos cruzados desde que bajó, mi hermana habló por primera vez en toda la noche, y su voz tenía grava que nunca había oído. El lavado de autos, dijo Rachel. Me dijiste que tu madre nos ayudó ese año. Brett cerró los ojos, y ese sonido que no pudiste oír, eso fueron 17 años de un matrimonio recalculando. Rachel caminó a la mesa, tomó el sobre de pie, todo, y lo puso frente a su esposo, y le puso la mano plana encima. Fírmalo, dijo. O yo misma lo llevo al fiscal de distrito, y yo cargo la carpeta. Fue entonces cuando mi madre se puso de pie. No rápido. Se levantó de la forma en que se levanta al final de Acción de Gracias, anfitriona derecha, reuniendo el cuarto hacia sí misma. Y me miró. Más allá de la carpeta, más allá de Brett sudando sobre el sobre, más allá de su propio nombre falso boca arriba sobre la mesa, y lo dijo sin ningún calor en absoluto, que es como supe que lo decía como ley. Si lo haces firmar eso, ya no eres mi hija. El cuarto se detuvo. La cabeza de Rachel giró. Brett se congeló a medio alcance como hombre en las sillas musicales. Y me quedé parada en la cabecera de mi propia mesa y finalmente la vi completa. Había visto la evidencia bajar capa por capa. El pagaré falso, la anualidad secada, su propia firma robada. Y el crimen que eligió nombrar fue el mío. La desobediencia. Perdonaría al hombre que la robó antes que a la hija que lo probó. Y eso no era locura. Era el estilo de la casa, el que su padre le enseñó en una mesa de cocina de granja en 1986, con un papel y una pluma y una frase sobre lo que las hijas no retienen. Y ella había estado pagando esa cuenta hacia adelante durante 40 años, y aquí estaba por fin, llegando a mí, de la forma en que le había llegado a ella. Toma a la familia, o toma lo que es tuyo. Por un aliento, vi el patio en el que debió haberse parado 1 hora a los 24, y entendí que había pasado 34 años siendo construida para una deuda que ella nunca había podido decir en voz alta. Después tomé la pluma, mi pluma, del cajón de la cocina, no la negra gorda de Brett, y la deslicé sobre el mantel hacia Brett, y oí mi propia voz salir nivelada y terminada. Entonces supongo que nunca fui tu hija. Solo tu contratista. Brett miró a Rachel. Rachel no parpadeó. Firmó en los 4 lugares, y su firma, noté, salió temblorosa y viva, la única honesta en todo el papel de esta historia. Mi madre tomó su abrigo del gancho, se detuvo un segundo frente a la corona en mi puerta, y salió a la nieve sin voltear. La puerta hizo clic. Eso fue todo. El auto se alejó, y la casa se quedó en silencio de la forma en que lo hace después de que un breaker se dispara. Un golpe fuerte, y después nada, salvo todo todavía en pie. Brett se quedó con las manos planas sobre la mesa, mirando la carpeta que había cerrado, y preguntó, a nadie en particular, si todavía podía estar ahí por la mañana. Rachel dijo, puedes llevarnos a Ava y a mí a casa. Después vemos lo de las mañanas. Fotografié cada página firmada y le mandé los escaneos a Vega, que respondió desde la fiesta de Navidad de su hermana en menos de 1 minuto. Recibido. Está hecho. Duerma algo, señorita Meyers. Rachel y yo lavamos los platos lado a lado, sin decir palabra, de la forma en que solíamos cuando éramos lo bastante bajitas para necesitar el banquito. Y en algún punto, cerca de la charola de asado, finalmente lo dijo. No sabía, sí. Pero tampoco miré. Eso no es lo mismo que ser inocente, ¿verdad? Le pasé la toalla. No, dije, pero es el principio de algo mejor. Arriba, Ava estaba dormida en el brillo de la pantalla de menú de la tele, con el tazón de dulces defendido en el hueco de su brazo. Me quedé en el umbral 1 minuto y dejé que la Navidad fuera Navidad. Después bajé y apagué la casa, interruptor por interruptor, cada circuito mío, hasta que solo quedó encendida la luz del muelle sobre el hielo, la que cableé para mi papá. Buenas noches. El papeleo tomó otras 9 semanas. El silencio tomó más. 9 semanas después, un jueves gris de febrero, un juez del Tribunal de Circuito firmó la orden en Meyers versus Meyers. El pagaré y la hipoteca fueron declarados nulos. Nadas legales falsas, borradas de mi título como si nunca hubieran respirado,
y el registro del condado volvió a decir la única cosa verdadera que había dicho durante 7 años. Esta casa le pertenece a Sienna R. Meyers. La confesión registrada de Brett lo convirtió en una estipulación, no en una guerra. Nadie testificó. Ninguna Navidad de nadie fue citada. Vega me facturó, me dio la mano, y me dijo que era la clienta mejor documentada de su carrera, que de ella es prácticamente un desfile. El refinanciamiento cerró en marzo. La segunda camioneta es blanca y fea y perfecta. Y en abril, una chica de 19 años llamada Dakota, con arete en la nariz y un cuaderno muy serio, se convirtió en la primera aprendiz de Mears Electric. Escribe todo. Ni siquiera tuve que decírselo. Brett se autoreportó, según el acuerdo. La oficina del comisionado de seguros abrió su archivo, y para el verano su licencia se había ido. Resulta que los reguladores leen las confesiones hasta el final. Le paga a mi madre mensualmente, con un calendario que tiene dientes. Rachel se llevó a Ava a su propio lugar por un tiempo. No sé qué pasa con ese matrimonio, y no es mi circuito para rastrear. Lo que sé es que mi hermana llama antes de visitar ahora, pregunta en vez de asumir, y aparece algunos sábados con café y un nivel, aprendiendo que extremo de un desarmador es cuál. Reconstruir con límites es más lento que creer. También de verdad se sostiene. Mi madre no me ha hablado desde que la puerta hizo clic. Cobró el primer cheque de pago de Brett, sé eso. Y en Pascua le contó a una mesa llena de parientes su lado de una historia que dejé de auditar. Algunos le creen. Los dejo. Pasé toda mi vida tratando de ganar un caso en un juzgado que nunca me iba a sentar. Y se me acabaron las presentaciones. Cumplió su palabra, es como he llegado a pensarlo. Es la primera factura que me mandó honestamente. Y en mayo, el primer sábado tibio, Ava estaba parada en mi muelle tirándole pan a peces que no lo necesitan. Y de la nada, de la forma en que los niños tiran granadas, preguntó, ¿de verdad esta casa va a ser mía algún día? Me senté en el cedro tibio junto a ella y saqué de mi bolsillo el viejo desarmador de mango amarillo de mi abuelo, de mi papá antes de que fuera mío. Algún día, cariño, vas a construir algo tuyo, dije, y se lo puse en las manos, y yo te voy a enseñar cómo. Lo giró, lo pesó, de la forma en que pesas algo real contra algo prometido. Después preguntó si podíamos arreglar algo ahora mismo. Y pasamos la tarde recableando juntas la luz del muelle. Ella sosteniendo la linterna firme como piedra. Yo haciendo los empalmes. Las dos firmando nuestro trabajo en el registro cuando terminamos. 2 entradas, 2 nombres. El suyo tiene una florecita al final. Denle 15 años. Y que Dios ayude a quien anote a lápiz una línea encima. Pasé 34 años creyendo que el amor era un trabajo que podía terminar si simplemente seguía presentándome con mis herramientas. Pero una casa necesita tu nombre encima. Y cualquier amor que exija que quites tu nombre de las cosas nunca fue amor. Era renta. Esa es mi historia. Una página falsa, 7 años de martes, y una cena de Navidad donde finalmente llegó la cuenta. Si esto les recordó revisar sus propios registros de título, o dejar de pagar renta por un amor que nunca iba a llegar, tómenlo como señal y háganlo esta semana. Compártanlo con quien mantiene las luces encendidas para todos los demás. Dejen un comentario, denle a suscribirse, y nos vemos en la próxima.